Vamos con el programa, nos acompaña aquí en los estudios el congresista Ilich López de la bancada de Acción Popular, una bancada que parece ha conseguido finalmente la unidad entre sus integrantes. El día de hoy asistieron a Palacio de Gobierno algunos representantes a conversar con la presidenta y al salir lo que se supo es que la bancada había decidido no apoyar ningún proyecto para el adelanto de elecciones. Congresista, buenas noches. Señorita Mávila, buenas noches. Un saludo por intermedio de su señal a todo el Perú. Gracias por la oportunidad. En principio, ¿cuál fue el diálogo que se sostuvo con la presidenta? ¿Cuáles fueron los puntos que se abordaron? Y si ustedes fueron así de tajantes con ella, porque el Ejecutivo ha venido impulsando pues un proyecto, o varios, para que se discuta. Es más, el viernes de la semana pasada la presidenta exhortaba al Parlamento a finalmente definir un cronograma electoral. Bueno, en primer lugar, lo que le dejamos bien claro a la señora presidenta, al premier y a los que la acompañaban, era básicamente, primero, el tema de Acción Popular. Si usted ingresa al ROP en Acción Popular, va a saber ahí que el presidente del Comité Nacional Electoral es el único ahorita ejecutivo, por decirlo, del partido vigente en el registro de organizaciones políticas. Y eso tiene que respetarse, así no les guste aquellos correligionarios que durante años, con mandatos vencidos, han hablado a nombre del partido. ¿Se está refiriendo al señor Mesías Guevara? A todos los correligionarios, que les tengo un gran aprecio y consideración. Pero la bancada también hizo este pronunciamiamiento y desconocía cualquier acuerdo al que el señor Guevara habría llegado con la presidenta, porque él fue convocado en su calidad de secretario del partido. De presidente del partido. Que ha terminado el 2018. Claro, pero no hay alguien que lo sucede. Entonces, lo que él dice es, yo continúo, entre tanto, finalmente encontremos a mi sucesor. Bueno, es la opinión de él, ¿no? Hay un cisma entre el partido y la bancada, entonces. En realidad no, lo que sucede en Acción Popular es lo que pasa en todos los partidos democráticos. Lo que sucede también es que en el Perú ya se ha perdido el rastro de qué partidos sí son democráticos. Nosotros no tenemos gerentes, ni tenemos dueños, ni tenemos alguien con un determinado apellido que designe qué cosas se hacen en nuestro partido. Nosotros somos un partido democrático que vamos a elecciones internas cada 2 años. Cuando dice determinado apellido, ¿a qué se refiere? ¿A Díaz Canseco, a García Belaúnde? No hablo de mi partido. Hablo, por ejemplo, del gerente, del señor César Acuña, que es el gerente, desde mi punto de vista, del partido, ¿no? Entonces, la democracia es importante, por ejemplo, es importantísima que se dé. Y justamente estos desencuentros que podrían darse hacia afuera de Acción Popular, lo que hace es fortalecer la democracia y fortalecer los partidos, porque tenemos distintas posiciones. Desde la sierra, de donde yo vengo, tenemos distinta posición a los que vienen de la selva, por ejemplo. En resumen, lo que ustedes le han dicho a la presidenta el día de hoy, y además justamente estamos viendo las imágenes ahí de un grupo, me parece que es el grupo más nutrido, ¿no?, de visitantes que ha recibido de una sola posición o afiliación política la presidenta en lo que va de estas conversaciones. Es decirle, lo que conversaste con Guevara no se va a traducir en la votación de la bancada para cualquier proyecto que presente. Lo que le dijimos es que tenemos que respetar este documentito, que se llama Constitución Política del Perú. ¿Y qué significa? ¿Cómo se traduce eso? En este documento en ninguna parte habla sobre adelanto de elecciones. Es más, el artículo 134, usando un término legal como utilizan los abogados, diría que taxativamente dice acá, en el último párrafo, que no hay formas de revocatoria del mandato parlamentario. Correcto, ¿no? Pero estamos hablando de una propuesta de reforma constitucional que precisamente tiene una valla muy alta. Hay que conseguir un número importante de votos, 87 votos en 2 legislaturas. Es un proyecto para reformar ese documento. Y las votaciones de Acción Popular no han sido en bloque en todos los casos. En algunos casos se han votado a favor. Por ejemplo, en el adelanto que se propuso para el 24. Sí, con el cual hemos estado de acuerdo, ¿no? Desde Acción Popular, la bancada unánimemente votó por el adelanto del 2024. ¿Por qué? Porque era un consenso que habían llegado a todas las 93 votos se consiguió, imagínese usted. Pero la irresponsabilidad, con todo respeto se lo digo, yo le tengo mucho aprecio al presidente de la Comisión de Constitución, al señor Guerra García, de Fuerza Popular, ha sido un irresponsable destejer, destruir, descoser ya ese acuerdo que se tenía en un parlamento fraccionado donde es difícil tener ese tipo de acuerdos. ¿Y ustedes aprovecharon la descostura? No,
¿No? Ahora, permítame ponerle las declaraciones de la segunda vicepresidenta del Congreso, la señora Silvia Montesa, que se ha referido al punto. Todos hemos quedado en votar en contra de las adelante elecciones por diferentes aspectos que analizamos ese día, pero nos sorprendió que a la hora de votar, pues 2 congresistas votaron a favor, ¿no?, de las adelante elecciones, ¿no? Bien, esas son las declaraciones. Yo respaldo totalmente las declaraciones de la vicepresidenta del Congreso, la congresista Montesa. Lo que sucede es un tema que debe irse desde un análisis un poco más amplio, más concreto, más holístico, por decirlo desde algún término académico. Mire, las crisis se solucionan enfrentándolas. No se solucionan, señorita Mávila, escapando, saliendo del tema. Y nosotros, en el Congreso, hay una sucesiva acción de tratar de golpear al Congreso. Bueno, hay motivos para rechazar al Congreso. Se habla más de temas que son administrativos y que se tienen que corregir, que por ejemplo de las leyes que hemos aprobado a favor de la educación, o del canon hídrico, o de las tarjetas de crédito, que ahora ya no 5 bancos las van a poder emitir, sino también las cajas municipales. Porque que es una iniciativa legislativa suya. Porque en el dictamen de la Comisión de Economía se aprobó por unanimidad. Correcto, pero hay un reclamo que se ha medido con todas las metodologías, un reclamo popular, es decir, se le ha pedido al Congreso dar un paso al costado. Lo ha hecho la presidenta recogiendo, ¿no?, un clamor que ella considera es un clamor popular y que se puede medir cuando uno sale a la calle y pregunta. Y el Congreso ha hecho méritos más que suficientes, este Congreso, para esa deslegitimación o desaprobación. Hace un par de semanas, Panorama, por ejemplo, publicó una fotografía de una serie de personas que uno diría, ¿quiénes son estos señores que posan alegremente en la escalera principal del Palacio de Gobierno? Todos estos señores tenían algún vínculo con congresistas de su bancada. Habían sido como, bueno, lo presentamos como los apadrinados. Fíjese usted, ahí están todos y ahí me parece que también está su propia foto, su relación con el señor Eric Palomino, ¿puede ser? Eric Palomino, ¿no? Algunos de ellos, según el reportaje de Vicky Zamora, consiguieron finalmente los puestos en el Estado, determinados cargos. Y curiosamente, fíjese usted la coincidencia, se votó a favor de situaciones difíciles para el gobierno. Se salvó a ministros o en fin, o se evitó la vacancia o la censura de ministros o la vacancia eventualmente de Pedro Castillo. Entonces, este tema de los niños todavía no está resuelto por Acción Popular. A ver, cada vez que hay algún tema respecto al tema del Congreso, sobre alguna diferencia, por ejemplo, en este tema... ¿Usted reconoce la recomendación a Palomino? Mire, primero, el señor Palomino es ministro, viceministro, tiene algún tipo de vínculo con el Estado. Tendrían que, justamente en las investigaciones, ver todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa, señorita Mávila? Con toda transparencia... Pero usted dijo que lo conocía. Pero con toda transparencia vamos a hablar acá. A ver, ¿no? Pero lo sugirió, usted lo sugirió. De ninguna manera. De ninguna manera. Y si lo hubiera sugerido, hubiera mencionado que sí. Yo no sugerí absolutamente a nadie, señorita Mávila, para empezar. Segundo término, cuando justamente salen estas situaciones de adelanto, ya que no hay los votos, nuevamente salen a relucir temas como este, que va 1 año en la investigación, señorita Mávila, 1 año en la investigación, y no va la señora Karelyn López, por ejemplo, a declarar, porque dice que no puede hablar. El señor Pacheco, el señor Villaverde van al Congreso, dicen que no conocen a ningún congresista. El señor Vázquez va a declarar y dice que nadie le ha entregado ningún tipo de documento. Y ese tipo de cosas no salen, por ejemplo, ahora en la pero sí publican mes tras mes, año tras año, este tipo de noticias que lo que hacen es dejar a la subjetividad cualquier tipo de acción. Es que las investigaciones avanzan y aparece material como este. Aparece material como este. Fíjese, este grupo, todos tienen algún vínculo con algún congresista de su bancada. Por eso, que las investigaciones hablen. Nosotros, ya le dije a la señora fiscal, y he sido uno de los primeros en poner
mi celular a disposición, el levantamiento de mi secreto telefónico, bancario, todo, absolutamente todo. Muchas veces lo hablamos acá en su programa. Inclusive una vez me dijo, la próxima semana vamos a ver cuando hable la señora Karen. Ya ves, se da cuenta, ya de eso han pasado 6 meses, señorita. Claro, pero ese es solo uno de los temas. Ayer, por ejemplo, abordábamos el tema del señor que ha sido vicepresidente del Congreso también, el señor Wong de Podemos, ¿no? Hay una recomendación de suspensión por 120 días, ya aprobada por ética, que la mesa directiva no programa hace por lo menos 4 o 5 meses. Bueno, entonces, son procedimientos... No, Otorongo no comió Torongo, es lo que queda. Son procedimientos parlamentarios, señorita. No son Mávila. procedimientos sí, son parlamentarios, procedimientos los que se tienen que dilaciones parlamentarias. Tienen que acá responder los que tengan que responder. Entonces, pero ya pues, o sea, dentro de todo ese proceso puede haber algunos cuestionamientos que tienen que verificarse y la Fiscalía tiene que seguir investigando y hay que darle todos los elementos a la Fiscalía para que investigue, para que determine cuál es la situación, pero también se tiene que hablar, como le decía yo. No, sí, evidentemente hay que tocar todos los temas. La urgencia nos obliga a tocar los temas en cierto orden. Y la conclusión pero permítame solo este tema, ¿no? Sí. También tenemos que abordar, señorita Mávila, el tema del canon hídrico, que también se aprobó por unanimidad. Tenemos que abordar, por ejemplo, el CTS de los profesores auxiliares de educación, que en 30 años no se ha hecho absolutamente nada en el Congreso y que este Congreso, yo le aseguro que hemos aprobado muchas más normas en favor de la población que otros congresos anteriores. Correcto, la actualidad manda, hoy se reunieron con la presidenta, usted acaba de decir que la bancada ya tomó la decisión, simplemente el tema no se toca y para Acción Popular las elecciones que siguen son las del 26. Mire, para Acción Popular lo que se tiene que respetar es esto, al la margen, Constitución. Porque yo ya le dije, la Constitución se puede reformar, ha sufrido varias reformas. Entonces, esto es válido siempre y cuando no haya una reforma para modificar ese artículo que usted ha marcado aquí con un clip. ¿Me entiende? Lo que no hay es voluntad para hacer una modificación excepcional a este documento que es la Constitución Política del país. Para ustedes, hasta el 26 y ahí también no hay. El análisis tiene que ser, Boluarte también debería y ahí quedarse también el 26. El análisis tiene que ser integral. Cuando se habla de una crisis, se habla de componentes. El Ejecutivo, lógicamente, el Legislativo, al que representamos, desde mi punto de vista, por eso, por lo menos le hablo de esto, le hablo. Positivamente. ¿Usted cree que el país tiene que continuar con la presidenta y con el Congreso a 26? Pero también un tema de la ciudadanía. Todos en el Estado, como tal, Estado, somos responsables de la actual situación del país. Se ha votado en unas elecciones democráticas y esas elecciones democráticas se tienen que respetar, por un lado. Por otro lado, la ciudadanía también tiene que empezar a tomar buenas decisiones. Le voy a dar un ejemplo académico. Eso quiere decir que si votaron mal y eligieron mal los congresistas, pues se aguantan hasta el 26. Le voy a dar un ejemplo académico. Arellano Marketing, en uno de sus libros, menciona, votar o votar, pone. Los ciudadanos para elegir un electrodoméstico le ven la calidad, el tamaño, las características, el precio, entre otras cosas. Por eso, es lo que me está queriendo decir. Pero permítame, pero para votar por su representante no hacen esa práctica. Entonces, ¿qué es lo que corresponde en líneas generales a todo como Estado para que no se repita? Es más, Einstein también dice, las mismas fórmulas, las mismas prácticas van a dar los mismos resultados. ¿Está reconociendo usted que está en el Congreso porque la gente votó mal? No, estoy reconociendo porque 70.000 personas en mi región votaron por mi lista congresal, con las cuales considero yo estoy cumpliendo desde mi trabajo. Lógicamente hay errores, hay que reconocerlos, asumirlos y corregirlos. A ver, en ese sentido... Para ir cerrando antes de que el tiempo nos gane, quisiera mostrarle lo que ha ocurrido con 2 parlamentarias de su bancada. Vamos a ver lo que pasó con estas congresistas en su semana de representación. Carol Paredes, me parece, ¿no? Carol Paredes y la congresista Trigoso fueron abucheadas. Y aquí han reconocido parlamentarios que no pueden viajar, incluso cumplir con sus labores de representación, porque la gente no los recibe, no quiere sentarse a dialogar. Por eso, a mí lo que me queda luego de escucharlo es la sensación de que, fíjese, si usted votó por mí,
pues se aguanta. Así yo sea un mal congresista, así haya hecho las cosas mal, así lo haya decepcionado, usted me eligió y yo me quedo los 5 años. Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto. Respecto a lo que ha pasado en San Martín, Eso, va a pasar en todo el país siempre en cuando los congresistas que hacemos política no enfrentemos estas cosas de una manera democrática. Y la manera democrática es con cifras, argumentos, posiciones, con proyectos de ley, demostrar que estamos trabajando. Yo le invito, y espero que en algún momento podamos estar en Huancayo, en Santo Domingo de Acobamba. Vamos a entrar inclusive por Pariahuanca, a donde se ingresa al Braen, ¿no? Hay varios anexos, desde los 3 valles, Paurán, Santa Rosa de Chaquicocha, el Valle San Fernando, Estrada, Andamarca, Pucacocha, Jatunguasi. Vamos a ver, señorita, cómo se desarrollan estos temas. Eso es lo que saca. Pero también saquen, por ejemplo, esa fue una reunión de transportes. Saquen el contenido de la reunión y a los buenos acuerdos que se han llegado. Sería, creo yo, equiparar la balanza desde este púlpito que es la señal televisiva, para que la propia población, sí pues, los congresistas tienen sus detractores. Injusto a la población cuando les pone estas bajas calificaciones. No la población, yo considero que desde este púlpito podemos poner los dos escenarios. A ver qué han dicho en esa reunión de transportes, una sesión descentralizada de transportes, y lógicamente tienen pues sus detractores, ahí están, y en política eso es natural. Pero también, ¿qué dijeron los señores que fueron a esa comisión de transportes? ¿Les han preguntado y las han sacado acá en Panamericana? Yo le pediría por favor que eso también se emita para que la población saque sus propias... No hubo una reunión y no hubo buenos resultados, pero si usted nos alcanza la información, la daremos a conocer. Con todo gusto. Muy amable. Con todo gusto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa más.